Hola, buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a tener la tutoría de entre semana de la asignatura Introducción a la Pedagogía y haremos un repaso pues de los contenidos principales que se han evaluado en estas tres unidades y que el próximo examen virtual ustedes tendrán evaluados. En la plataforma dice que el examen virtual se realizará el día domingo 22 de las 10 de la mañana hasta las 12:30. Entonces, pues hemos dejado una parte de la tutoría de entre semana del día sábado y vamos a continuar ahora con la parte que se nos ha quedado. Estamos hablando del perfil del docente y el perfil del docente del siglo XXI. Y entonces hablamos de que deben haber algunas competencias básicas que tiene este docente, así como manejar las TICs, que son las herramientas multimedia para dar clase. Y también estábamos hablando un poco acerca de el profesional de matemática, un profesional reflexivo. Entonces veo conectado a Sofía, si puede escucharme, me puede confirmar y si no, pues la grabación quedará disponible para que ustedes la puedan revisar posteriormente en la plataforma. El profesor de matemática, un profesional reflexivo. Entonces dice que Aristóteles declaró que el test final de comprensión está en la habilidad para transformar un conocimiento en enseñanza. Y esto se refiere a que aquellos que pueden, hacen, aquellos que comprenden, enseñan, según las palabras de Schulman. Esto nos hace pensar en qué es lo que realmente el docente logra cuando logra preparar una clase y desarrollarla, ya que la tarea docente dice que es una profesión humanística. El profesor docente de matemática está en contacto con personas en formación y no puede conformarse con dominar unas técnicas y ponerlas en juego, sino que tiene que tratar, comprender la situación que afronta y adaptarse a las circunstancias cambiantes del grupo humano al que se dirige. Para ello, el profesor profesional tiene que mantener una actitud abierta, pero reflexiva. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lectura que acabamos de tener? Que el profesor de matemática debe estar abierto a nuevas oportunidades de aprender y también de poder intercambiar con estas personas que están en formación. Entonces, porque la característica principal del ser humano es que está en constante cambio. El docente como profesional, para el autor Musgrave de 1972, desde la sociología relata que el término profesión deriva de la revolución industrial en el siglo XIX. En su primera acepción se consideraba profesional a aquel trabajador que dispone de un conocimiento al que es ajeno el cliente. En consecuencia, la situación profesional se caracteriza porque el experto que la ejerce es consultado por su cliente, ignorante que pone una confianza absoluta en el consejo que se le da. Entonces esto inmediatamente nos conecta con una parte de lo que hace el profesor, ¿verdad? En el cual los padres llevan a sus alumnos o los encargados llevan a sus hijos para que estos puedan formar parte de un proceso de académico en el cual ellos van a adquirir conocimientos y quizás exista la educación. Ahí se cumple el término de profesional. Tienen unos conocimientos precisos las personas comunes en las competencias técnicas. Hay establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. Aparte de eso, existe un código moral profesional y la profesión comporta a un grado de libertad en el ejercicio de la misma. Otra característica es que están organizados en asociaciones profesionales. Una más es que tiene determinadas condiciones laborales. La opinión pública acepta la exigencia y el prestigio de la profesión. Entonces, veamos si cumplen estas características el gremio de los docentes. ¿Tienen conocimientos precisos? Sí, ¿verdad? Hay competencias técnicas para enseñar y para aprender. El ingreso a la profesión tiene sus propios mecanismos, ingresar a la universidad, al magisterio y al MINED.
¿La profesión comporta un grado de libertad en el ejercicio de la misma? Sí. Los docentes tienen libertad de cátedra para enseñar. Hay asociaciones de maestros, lo discutimos en la unidad número 2. Determinadas condiciones laborales y también la opinión pública acepta la existencia y el prestigio de la profesión. Entonces podemos hablar de que la profesión de ser profesor tiene sus propias características. El decálogo del profesor de matemáticas propuesto por Pedro Puig Adam en 1995 es el siguiente. Si me escucha Sofía, me gustaría que me confirmara para continuar con lo que estamos analizando. Pues aquí dice de que no adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada casa al alumno, observándole constantemente. Esto nos invita a pensar en que prácticamente existe una didáctica para cada tipo de estudiante o cada alumno que hay en el salón de clases. También no debemos olvidar en concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución. Presentar la materia como una unidad en relación con la vida natural y social, ¿verdad? Esto pues ayuda mucho cuando estamos hablando acerca de aplicaciones de la matemática y que el alumno pueda entender. También debemos graduar cuidadosamente los planos de abstracción, especialmente si sabemos que estamos en alumnos con edades inferiores, ¿verdad? En el cual pues no están en la etapa de las operaciones abstractas. También debemos enseñar guiando una actitud creadora y descubridora del alumno y estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. Una característica más es promover en todo lo posible la autocorrección. Y también conseguir una cierta maestría en las soluciones de automatizarlas. Esto pues se refiere a que el profesional, ¿verdad? El decálogo tiene la capacidad de poder resolver problemas y no simplemente responder de una manera autónoma, sino que se puede hacer. No sé si tiene problemas para escribir, me parece que acciones del participante, sí, en mi reunión, invitar por correo, disminuir, ocultar nombres, no. Eh, Vaya, sí, no sé por qué entonces no se logra hacer. A mí me parece que está activo un vínculo. Entonces, pero ya pudo escribir antes. Y puede ver la presentación. Vale. Entonces, pues, aunque sea así, nos vamos a dirigir. Estábamos hablando de un noveno eh, decálogo para el profesor de matemáticas que tiene que ser cuidar la expresión del alumnado, sea traducción fiel de su pensamiento. Entonces, pues es común que ellos puedan tener un lenguaje diferente al que usa el profesor, pero pues este tiene la capacidad para poder estimular el uso correcto de un buen lenguaje. El profesor como un profesional reflexivo. El diccionario de la Real Academia dice que reflexivo es aquel que considera nueva, detenidamente, una cosa. Para completar las características de ese docente profesional reflexivo, dice que se recurre en este documento a un modelo de actuación reflexiva propuesta por un didacta. Se trata del ciclo reflexivo de Smith y se va a describir y ejemplificar la actuación del profesor
como un profesional reflexivo, viendo cómo realiza los pasos de este ciclo. Entonces, al pensar en una persona reflexiva, podemos imaginarnos a alguien que se detiene a observar las cosas como si fueran nuevas. Y esto es muy útil porque se observa que en los casos de los grupos de estudiantes, pues todos los años se tiene un grupo. Y no podemos decir que por ejemplo, séptimo A se va a comportar como un séptimo B, sino que van a ser diferentes. El ciclo de reflexividad de Smith que propone en el documento es el siguiente. La actuación docente reflexiva encierra para Smith 4 fases, realizadas de manera cíclica. Esquemáticamente, estas 4 fases se recogen en el sistema del recuadro 3, que muestra así. Número 1 es la descripción, número 2 es la confrontación, y número 3 es la inspiración, y número 4 es la reconstrucción. Entonces quiere decir que ante una situación nueva, el ciclo reflexivo que propone este autor es describir, confrontar, inspirarse y reconstrucción. Eso es un ciclo reflexivo. Por ejemplo, supongamos que en una clase, ¿verdad?, sucedió algo que, por ejemplo, positivo, los alumnos aprendieron y se sintieron muy motivados, ¿verdad? Describir la actividad, confrontarla, qué cosas se hicieron para que la clase haya funcionado. Inspirarse quizás, ¿verdad?, para poder formular proyectos similares y reconstruir la realidad o la nueva clase que se va a formar. Entonces, cuando hablamos de describir, confrontar, inspirar y reconstruir, estamos en un ciclo reflexivo. Como vemos, este ciclo comienza ante una situación que el docente detecta como problemática. La primera acción consiste en describir las características de esa situación. Posteriormente, el docente trata de fundamentar la situación para que lo que emprende el proceso de autodefinición, tratando de describir las teorías y principios personales que subyacen en su forma de enfocar el problema, a sentir las dimensiones de ese problema. Cuando el docente dice que ha profundizado en sus concepciones y creencias, está en disposición de contrastarlas con las teorías y principios ajenos, especialmente de expertos en el campo en el que se ha planteado el problema. Esta confrontación la va a llevar a buscar soluciones del problema, pero las soluciones tienen que encajar con su práctica, por lo que el práctico reflexivo tratará de diseñar un proyecto de actuación en el que se tomen en consideración las facetas contrastadas que le han parecido significativas. Bueno, aquí nos describía este ciclo que estábamos hablando de las personas reflexivas, ¿verdad? Pues está bien raro, Sofía, que no pueda escribir en el chat. Arriba me aparece que puede ver la presentación, solo que no tiene el video, el micrófono no está. Ajá. ¿Cómo le hacemos? Y en el chat personal puede escribir. Oh, qué raro. Porque se puede escribir aquí, se le puede haber bloqueado el. Dios mío. Bueno, vamos a continuar y quizás por lo menos podamos decir. Conclusiones. Dice de que el docente es un profesional y ello trae consigo implicaciones y responsabilidades. Una actuación docente competente, responsable, colegiada, libre pero sujeta a un código. Eso es lo que se trata de la profesión. Deodontológico, etc. Le debe llevar o adquirir una consideración social adecuada en una sociedad que valora las competencias profesionales. El profesional que es el docente de matemáticas no puede conformarse con una preparación estática, adquirida en un momento de su desarrollo, sino que debe tener una actitud
sobre el desempeño de su tarea. Con estas premisas, estas jornadas tienen como fin el favorecer, dice, la actitud reflexiva y el ponerlo en contacto con otras formas de resolverlo, las cuestiones que le van planteando en su trabajo profesional. Y pues esperamos, dice el autor, que esto haya servido para que puedan clarificar lo que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, eso hablaba el documento acerca del profesional, un profesor reflexivo, y nos hace pensar, pues, el que el profesor, ¿verdad?, analiza los problemas, los grupos, sus metodologías y sus clases. Eh, pues lamento mucho, Sofía, que no pueda escribir y hacerme las consultas. Quizás voy a terminar de explicar la presentación para que quede grabada y quizás podríamos el teclado no. Ujú. El teclado es el que no le sirve. Ah, qué raro. Bueno, y finalmente pasamos al documento que habla acerca de el papel del docente de matemática. Veamos qué es lo que tenía que decir este docente. Hablamos acerca de cómo se concibe la ciencia matemática, quién es el matemático y qué concepción de didáctica de la matemática es la que conocemos. Como dimensiones de análisis se han considerado el modelo didáctico, el rol del docente y del alumno y la concepción de la enseñanza misma. ¿Cómo se concibe la ciencia matemática? Se concibe la ciencia matemática como la exploración de diferentes complejidades o estructuras de la realidad en orden de avanzar hacia el progreso del conocimiento del hombre, o sea, el progreso cultural. Quiere decir, ¿verdad?, que la ciencia matemática siempre está vinculada a la realidad y al progreso del hombre. La matemática a través de la historia se fue construyendo como respuesta a preguntas de distintos orígenes y contextos, preguntas que tenían que ver con el quehacer diario del hombre, algunas involucradas con el centro mismo de la matemática. Para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta, y si no ha habido pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada viene solo, nada es dado, todo es construido. Entonces, por ejemplo, un área de la matemática, que es la probabilidad, contesta las preguntas acerca de cómo ganar en los juegos de azar. Y así fue como muchas áreas de la matemática se fueron desarrollando en cada uno de estos casos. Nos encontramos en una instancia en que nuevamente la sociedad ha puesto la mirada sobre la matemática, considerándola como una disciplina que refleja los aspectos más significativos de la cultura y la ciencia contemporánea. La matemática tiene un valor formativo que ayuda a estructurar todo el pensamiento y a agilizar el razonamiento deductivo, pero que también es una herramienta que sirve para el accionar diario y para muchas tareas específicas de casi todas las actividades laborales. Frecuentemente se menciona su utilidad para la vida cotidiana y para las aplicaciones científicas y técnicas, su capacidad para formar un espíritu crítico estético y su presencia en los procesos de matematización en las ciencias sociales, como dijo Santaló en 1990. Entonces, esto nos ayuda a pensar, ¿verdad?, de que estamos hablando de una disciplina que forma el pensamiento, que nos invita a pensar con la realidad y cómo tiene que ver esto, ¿verdad?, en la enseñanza. La matemática se muestra como una ciencia que realiza por excelencia procesos de abstracción y de generalización más avanzados, apoyándose en la función simbólica. En el dominio matemático parece no existir ningún hombre de ciencia con un dominio absoluto sobre este campo del conocimiento. También es cierto que han surgido tendencias análogas sobre las características del dominio de la matemática y de la matematización en otras ciencias. Entonces, este documento nos invita a pensar en que el hombre de ciencia matemática también
tiene interés en otras áreas de la ciencia. El quehacer de los matemáticos se llevaría a cabo en tres etapas principales: una simbolización adecuada de la realidad, la posible manipulación lógica de esos símbolos matemáticos y alcanzar un dominio efectivo de al menos ciertos aspectos de la realidad. Según la matemática, dice el autor, busca un conocimiento de ciencia, la verdad sobre la realidad, un conocimiento sistemático sobre las situaciones externas y el dominio del conocimiento por medio de la aplicación de esta ciencia en pos de adquirir un cierto señorío sobre la naturaleza. No sé si José Isaías nos puede escuchar, me parece que está conectado en la videoconferencia. Y continuamos hablando acerca de que Aristóteles ya en el pasado expresaba la enseñabilidad de la ciencia, que esta tiene que ver con el hecho de ser un conocimiento por causas. Por su parte, Bachelard ha dicho que el espíritu científico se traduce en un racionalismo enseñante. Esto nos implica a nosotros a ver en la matemática una ciencia que está en construcción. Quizás hayan cosas que todavía no se enseñan o se han publicado. Lo específico de las matemáticas será entonces la forma de entender esta realidad, la forma de explorarla para tal vez tener más señorío sobre ella. ¿A dónde vamos? ¿Qué tipo de complejidad afrontaremos en el futuro? Es posible que el reto más fuerte para las matemáticas sea la del estudio de la estructura global y no solamente formal del pensamiento humano. Entonces hay mucho campo todavía para las matemáticas que éstas se puedan involucrar. ¿Quién es el matemático? Entonces nos preguntamos. Bueno, de Guzmán dice que a la comunidad matemática como una subcultura homogénea a través de lo cual los matemáticos integran la cultura, su trabajo específico pregunta, ¿tiene algo que ver con la educación matemática? En ese sentido, el autor expresa que el matemático persigue a través de su quehacer la construcción de una cosmovisión, aspecto determinante del porvenir de las matemáticas a juzgar de la historia. Entonces quiere decir que alguien que se dedica a esta área lo que piensa es construir. Entonces, construir para interpretar la realidad. Además, busca clarificar el sentido profundo de su propia actividad, propiciando el desarrollo de verdaderos arquitectos de las propias actividades matemáticas, que entiendan, vivencian y transmitan el sentido global de la misma, en lugar de ser técnicos parciales de dicha ciencia. Da cuenta de 4 diferentes tipos de matemáticos: el matemático investigador, el técnico, el matemático docente, el matemático teórico de la educación y el matemático divulgador. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, primero veamos que el matemático técnico es el esencialmente investigador. Es aquel que profundiza, investiga y extiende los resultados matemáticos. Vemos sus publicaciones en revistas, en blogs, en páginas de internet o en libros. El matemático docente dice que es responsable de la transmisión de los conocimientos matemáticos adecuados a cada nivel de enseñanza. El tercero es el matemático teórico de la educación, y es aquel cuyo papel puede ser el de estudiar, explorar, investigar los problemas que se derivan del proceso de transmisión de las matemáticas. Un problema nada sencillo será, por ejemplo, el determinar entre los distintos vertientes que se componen las matemáticas. Quiere decir que este tipo de matemático lo que hace es teorizar acerca de problemas, ¿verdad?, que tienen que ver con la didáctica o la enseñanza de la matemática. Y el último es el matemático divulgador.
para el que la construcción de la significación de un conocimiento posee dos niveles, uno externo y otro interno. Y si nos referimos al campo de utilización del conocimiento y sus límites, estamos en el nivel externo. Hablamos de un nivel interno si analizamos el cómo y el porqué de la herramienta elegida. Pues en El Salvador quizás la mayoría terminamos siendo matemáticos docentes. Porque nos dedicamos a la enseñanza de las matemáticas. Y quizás hayan otros pues que se dediquen, quizás hayan algunos que se dediquen a investigar, pero no es la gran mayoría. ¿Qué concepción de didáctica de la matemática es la que tenemos o deberíamos de tener? Aprender dice que no solo consiste en incorporar informaciones ya constituidas y en redescubrirlas y reinventarlas a través de la propia actividad del sujeto. De Guzmán dice lo siguiente: lo más esencial a la hora de estructurar los nuevos contenidos radica en una buena comprensión de la estructura conceptual del edificio matemático. Para ese cometido es necesario tener una visión temporal y global de la matemática. De la misma manera, si lo que se pretende es transmitir un quehacer matemático, lo más importante será comprender dinámica del funcionamiento del pensamiento matemático. Entonces este parrafito es muy importante porque nos permite pensar, ¿verdad?, de que lo que radica en la enseñanza de la matemática dice que es comprender, pero comprender en un nivel alto, si se puede ver, cuál es la estructura conceptual del edificio matemático. Entonces, por eso es que necesitamos que las definiciones, propiedades o axiomas sean totalmente entendidos para que se puedan aplicar ya cuando estemos trabajando en la teorización. El trabajo principal de la matemática ha de ser de vigilar la transposición didáctica como proceso que modifica el contenido matemático para transformarlo en conocimiento erudito, en conocimiento enseñado. Entonces, aquí viene una aclaración, ¿verdad? Quizás haya muchos conocimientos elevados, pero ¿cómo llevar ese conocimiento para que sea enseñable a los docentes o a los alumnos? El trabajo principal de la didáctica de la matemática ha de ser de vigilar la transposición didáctica, ¿verdad? Como proceso dice que modifica este conocimiento. ¿Cómo llegan las teorías al ámbito escolar? Deposita las respuestas en manos del matemático teórico de la ecoeducación, el que decíamos que planteaba sobre cómo enseñar. El modelo didáctico que subyace a su propuesta alude necesariamente a una distancia inmediata. El objeto de conocimiento se transforma primero en objeto a enseñar para luego transformarse primero en objeto a enseñar. Una adecuada vigilancia epistemológica permitirá tomar la distancia adecuada para no distorsionar los conocimientos originales. Desde esta concepción, lo que se enseña y cómo se enseña depende de los matemáticos. Lo único que dominan es el objeto y sus reglas. Entonces quiere decir que de pensar, ¿verdad?, un modelo didáctico, se piensa en el conocimiento como un objeto y se hace una vigilancia, dice, para poder hacer los planteamientos sobre cómo enseñar. Así se llegan a tener teorías en el ámbito escolar. ¿Y cómo funciona el conocimiento matemático? En este contexto dice que la enseñanza de los conocimientos matemáticos debe tener en cuenta el carácter polivalente de la matemática, carácter que por su amplitud es la causa de las mayores dificultades de las enseñanzas de las matemáticas en el momento de elegir cuáles facetas se tienen que transmitir. Entonces ahí es donde viene el pensamiento, ¿verdad?, acerca de al dar un contenido, qué es lo que se tiene que transmitir y cómo, ¿verdad?, y en qué partes. Porque puede ser que un proceso o un modelo didáctico cause muchas dificultades. Una buena didáctica debe reformular los conocimientos previos de los estudiantes
hacia los de la disciplina, que los alumnos se aproximen a los conceptos y métodos de la disciplina. Los esquemas o ideas previas a la intervención didáctica deben transferirse hacia el saber enseñado. Esto lo hemos visto en otros contenidos como aprendizajes significativos, en el cual vemos de que se logran cuando se toman en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes, ¿verdad? Para poder saber hacia dónde llegar. Conclusiones de este documento. Dice que es muy importante consolidar la didáctica de la matemática, porque es una teoría acerca de la práctica de la enseñanza de esta disciplina. Es el objeto de investigación por parte de los matemáticos y parte de la responsabilidad de la comunidad matemática. Este deber se sostiene en los siguientes argumentos. Literal A, la necesidad de la sociedad en cuanto a que el conocimiento matemático esté sujeto a estudios metodológicos específicos. Esto pues últimamente ha sido de mucho interés porque se analiza, ¿verdad?, cómo es que se enseña y cómo tiene que ver esto en los resultados. Y la función social y cultural de los matemáticos y del matemático docente que les asigna responsabilidades. Entonces ya las personas se imaginan a un profesor y las responsabilidades que estos tienen. Por eso dice que es necesario que exista un interés por el enseñar, que sepa ejercer. Destacar la importancia del especialista en ciencias de la educación para la construcción de una didáctica específica. También atender las características de disciplina alejada de la cultura popular, garantizar un ejercicio obligatorio de la vigilancia epistemológica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo que quiere decir es de que para quien se va a dedicar a la enseñanza de las matemáticas, tiene que profundizar también en teorías acerca de ciencias de la educación y atender esta disciplina y entender, ¿verdad?, cómo lo ven las personas para poder garantizar, ¿verdad?, de que sea enseñable. Es necesario que exista un interés por el enseñar, como ya decíamos, ¿verdad? Y respecto a los alumnos y los docentes, la mayor dificultad para los alumnos en el área matemática tiene que ver con identificar el concepto que deben poner en juego cuando se plantea una situación problemática. Eso quizás a todos nos cuesta, porque pues si nos ponen un problema, entonces nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que cómo resolverlo, cómo aplicar lo que ya conocemos, ¿verdad? Y si no, quizás algo que también le pasa mucho a los estudiantes, por ejemplo, en la PAE, ¿verdad? Que tienen varios problemas y no saben a cuál se refiere, ¿verdad? Cada uno de ellos. Aunque quizás en las clases individuales sí lo lograron hacer. El análisis didáctico permite al docente seleccionar estrategias. La diversidad de estrategias genera incertidumbres. La incertidumbre es esa confrontación del modelo que el sujeto posee con la situación que se le presenta y produce aprendizaje. Entonces, en esta unidad número 3 hemos visto acerca del docente de matemática, qué se espera que éste pueda dominar, cómo lo ve la sociedad, y también hemos visto de que se necesita que sea muy reflexivo en sus prácticas docentes y que se identifique, ¿verdad? Si como un docente matemático o como un docente investigador o uno didáctico. Lo importante es que las estrategias que se vayan desarrollando se vayan fortaleciendo en este profesor, ¿verdad? Y tratar de ir identificando los problemas que van surgiendo en cada uno de ellos. Entonces, así hemos analizado la unidad, así hemos la unidad 3. Como les repito, el día domingo de 10 a 10 y media estará disponible el examen virtual para que lo puedan hacer, ¿verdad? Eh,
Pues la plataforma, como tuvimos en la vez anterior la experiencia de que estuvo un poco saturada, ¿verdad? Entonces me gustaría hacer el repaso de lo que se tiene que estudiar, ¿verdad? Para la unidad 2 que es la anterior que vimos a esta, y tener pendiente, ¿va? ¿Qué podría salir? ¿Qué podría salir? Por ejemplo, en el documento eh, La educación en El Salvador, es muy importante que reconozcamos las características principales de las diferentes reformas. Vimos la de 1942, vimos que pues realmente no fue una reforma, sino una estructuración. La de 1962, la reforma de 1995, el plan de educación 2021, ¿verdad? En el otro documento, ahí estaba especificado. Y lo importante es que veamos cuáles son las características principales y los cambios que se dieron. Eh, Ahí estuvimos hablando, ¿verdad?, de que algunas reformas se refirieron a cambios en educación básica, otras en educación media, otras trataron de reformar la calidad y la amplitud, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo bien, bien claro para poder participar en el examen virtual. En lo que respecta a la ley de la carrera docente, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, qué norma la carrera docente, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a qué se necesita, ¿verdad?, para ser un profesor de matemática, cuáles carreras son las que son aceptadas, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que norma el Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Cuáles son las cuestiones que norma? Y también en la Ley General de Educación viene, por ejemplo, los cargos para director y subdirector, ¿verdad? Hay que tenerlos identificados para poder contestar. Con respecto a la ley de la carrera docente, también al final aparecen antes que se me olvide, las infracciones. Ahí aparecen en la ley de la carrera docente, del artículo 53 en adelante, las faltas menos graves, hay que tenerlas pendientes, cuáles son las faltas graves y cuáles son las faltas muy graves en la carrera docente. En la Ley General de Educación, pues, ¿qué es lo que norma la educación básica, la educación parvularia? Y qué es lo que norma la educación también, ¿verdad? Entonces, prácticamente por ahí anda el análisis, ¿verdad?, de lo que hay que tener pendiente eh, para este próximo examen virtual. Espero que pueda repasar los documentos y estar lista para el virtual 1 del día domingo. Verificaré lo de las notas pendientes en la plataforma Campus.
Bueno, entonces muchas gracias por asistir a la tutoría en esta ocasión. Repasemos los documentos en la ruta de aprendizaje. Ahí están los objetivos, lo que se quiere pretender, ¿verdad? Al leer estos, tanto en los resúmenes que se hicieron como en los foros. Así que revisemos las rutas de aprendizajes, veamos qué es lo que ustedes tienen que poder reconocer y de ahí pues va a salir el examen virtual. No me queda más que desearles feliz noche y estaremos pendientes de ustedes el fin de semana para que puedan desarrollar su examen virtual. Buenas noches.